Agradecerles a todos la presencia hoy. En segundo lugar, hacer un breve comentario introductorio. Venimos a tratar un tema para muchos muy nuevo, en realidad un tema tan antiguo como el hombre, que es el papel del sexo en la política o de la política en el sexo. Algo tan antiguo como Platón, quien ya en su Concorcio y en la República escribiera precisamente sobre esto, señalando un camino que es el que hoy nos está convocando. En qué medida el espacio público utiliza la pulsión sexual a los efectos de disociar al individuo o asociar al individuo a ese espacio público. Y bueno, sobre eso Platón ha escrito mucho, ha sido objeto de críticas, precisamente, por ejemplo, pienso en Popper, que señalaba en gran medida como uno de los argumentos en base al cual pensaba que el pensamiento platónico era, por naturaleza, autoritario y, como él lo llamaba, totalitario, con un poco de anacronismo. Quiere decir que es un tema muy antiguo. ¿Cómo hacen las sociedades para administrar estas pulsiones sexuales de forma de dar un contexto al individuo para que el individuo, de acuerdo a ese contexto, reaccione en diferentes tipos de sociedad? En el momento actual, ustedes saben bien, este tema ha ganado nueva urgencia y trata muchas áreas que nos son muy próximas. Por ejemplo, la educación, los sistemas educativos, que ya de por sí están en crisis al margen de este problema. Tratan del papel que ciertos sectores caracterizan como de ideología de género, otros gustan o prefieren llamarlo política identitaria, para no darle la connotación ideológica que en algunos casos se quiere negar. Pero lo cierto es que es un tema que está arriba de la mesa y nos está interpelando constantemente. Ahora, si se quiere, con más urgencia, en la medida en que en los tiempos que estamos viviendo, la educación, allí donde los individuos y las familias enviaban a sus más jóvenes a los efectos de asociarlos en el proyecto de desarrollar un proyecto de vida propio, un mejor desenvolvimiento del ser humano, hoy se encuentran muchas veces con que los centros educativos, allí donde las familias esperan lograr aliados en el desarrollo emocional de sus hijos, encuentran, por el contrario, adversarios. Gente que propone, más allá de ser una ideología o no, poner en entrecomillados conceptos tan cercanos a nosotros como son, por ejemplo, el control parental. Generando en nosotros la sensación de, como lo llama cierto autor, de estar frente a medios de instrucción masiva, es decir, gente, organizaciones, formas de pensamiento que, lejos de estar ayudándonos a desarrollar nuestra vida familiar, están cuestionando los parámetros de la formación familiar, están sembrando las semillas de la discordia en la familia, están generando factores de división que, lejos de mejorar la situación de los padres o de los hijos, por el contrario, terminan garantizando un mal desenlace. Una historia que ya sabemos, la aplicación de buenos criterios del sentido común nos indica, tiene un mal desenlace y va a tener un correctivo eventualmente. Y lo que nos convoca hoy es precisamente el trabajo y la reflexión de la doctora Marta Varela,
quien ha dedicado mucho tiempo e interés en tratar de arrimar ideas respecto a esta cuestión. Su libro, bueno, ustedes lo van a poder adquirir ahí en la puerta, es un libro que surge de la experiencia, que surge de la información, que surge de la reflexión, que tiene puntos de vista novedosos respecto a este problema que es acuciante, que todos sentimos que es acuciante. Y más allá de su libro están esas ideas convertidas en un proyecto de ley. Y este es el interés de que lo consideremos hoy en este lugar, precisamente, y en esta augusta compañía de estos dos muy buenos legisladores, el diputado Lust y el diputado Zubia, que bueno, vienen a esta mesa precisamente a tratar de reflexionar junto con Marta en estos conceptos, en estas ideas. El proyecto que a su vez Marta ha presentado o ha preparado a los efectos de modificar la ley de educación, que hoy permite estos desvaríos en la misma línea que tantos otros lugares del mundo. Estamos viendo en España esta situación realmente absurda que se está dando a raíz de la mala técnica legislativa que permite soluciones tan deleznables como que los violadores puedan ganar la libertad anticipada, invocando ese factor repugnante que es el supuesto consentimiento de menores de 16 años, de menores de 13 años, a actos sexuales con mayores. Bien, todo eso, digamos, está anticipado, está previsto, está analizado por el proyecto de Marta, y es un proyecto que necesita, obviamente, del impulso y del apoyo de legisladores, sin duda, que pueden brindar el apoyo político, y de legisladores, como en este caso, que además gozan de gran solvencia jurídica y van a poder aportar ideas, porque, como todos los proyectos, es mejorable y debe serlo desde el punto de vista de la especialidad de cada uno de ellos. Mi función aquí es moderar precisamente entonces las presentaciones que al respecto va a hacer Marta, van a ser Eduardo Lust y Gustavo Zubia respecto a este tema. Así que con eso le cedo la palabra a la doctora Varela para que ella tome el protagonismo que le corresponde en este caso. Gracias. Muchísimas gracias, Álvaro, por acompañarnos y moderar el evento. Muchísimas gracias a los distinguidos diputados que nos acompañan hoy, el doctor Luz y el doctor Zubia, y muchísimas gracias a todos los presentes por venir a acompañarnos también. Bueno, yo sucintamente voy a dar un panorama de lo que está sucediendo hoy en el Uruguay con la ideología de género, más bien sucinto, para que después entonces pasarle la palabra a los doctores Luz y Zubia para que ellos hablen de una posible solución. Bueno, entonces el verdugo de la infancia, y para ver un poco en qué consiste el adoctrinamiento actual con la ideología de género en la escuela. Vemos que se instruye a los docentes de acuerdo al programa de educación inicial y primaria 2008 vigente y de acuerdo a la guía didáctica de educación sexual, para que inculquen a los niños que lo masculino y lo femenino no dependen de lo natural del cuerpo, sino de la decisión de cada persona de ser varón o mujer, coincidente o no con su cuerpo. Es así que en Uruguay, en la guía de educación sexual de ANEP-CEIP actual, dice: han surgido corrientes de pensamiento que conciben al sexo como una construcción social. En el programa de educación inicial y primaria, en sus fundamentos, vemos en la página 18, que denostan a la objetividad,
dice textual: la noción de objetividad y neutralidad constituyeron los pilares ideológicos conservadores del paradigma educativo anterior. La objetividad y la neutralidad son condiciones fundamentales para lograr el conocimiento preciso y la verdad de los hechos. Intentar convencer de lo contrario es absurdo y aberrante. Es esencial concientizar cómo este programa pretende destruir en la mente de los jóvenes docentes la importancia de la noción de objetividad y neutralidad, factores fundamentales en la búsqueda de la evidencia y de la verdad. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué hablamos de los fundamentos del programa? Porque están abriendo la puerta. Si se destruye la objetividad en la mente de los docentes, si se destruye el sentido de la neutralidad, entonces el conocimiento basado en el razonamiento y en la investigación científica es desplazado por creencias. Y la creencia es una elucubración mental que cualquiera puede tener, y es lo que está sucediendo con la ideología de género que barre el conocimiento científico. También dice que la educación como praxis liberadora se enmarca en la teoría social crítica y representa la posibilidad de superar los supuestos del positivismo, situando a la educación como acto político fundamental. O sea, acá están declarando que no existe laicidad, porque si la educación es política, una cosa son las políticas educativas, distinto de que la educación sea política. Si la educación es política, no existe laicidad, porque la laicidad implica la neutralidad en cuanto a lo religioso, lo político y lo filosófico en la educación, fundamental, y es una piedra angular de la democracia. Si no existe laicidad, se está resquebrajando nuestra democracia. O sea, ataca el positivismo, que justamente fue el que clarificó el camino del hombre hacia la verdad, a la realidad de los hechos a través de la investigación y el razonamiento crítico. Y es por eso que desesperadamente tratan de destruirlo. O sea, están las primeras páginas de los fundamentos del programa que está educando a todos los niños desde hace más de 15 años. Definir la educación basada en la ideología de género, piedra angular del programa de educación inicial y primaria. No lo digo yo, lo dice el mismo programa. La ideología de género es la piedra angular del mismo. Y lo define como praxis liberadora, es un engaño monstruoso. En primer lugar, no es educación, es adoctrinamiento. Y porque esencialmente ese adoctrinamiento es destructor de la identidad natural de los niños y jóvenes, destructor de su yo natural, completamente opuesto al liberador, siendo evidentemente esclavizador, por alterar y debilitar la naturaleza del niño, desde los 3 o 4 años, ofreciéndole la opción sexual en 5º año de escuela, edad en que el niño no puede discernir qué es lo que está eligiendo, qué es lo mejor para su vida. Así destruyen y roban su infancia. En su prólogo, la citada Guía de Educación Sexual, propuesta didáctica para el abordaje de educación sexual en educación inicial y primaria de ADNEPCI, dice: el Código de la Niñez y la Adolescencia considera el interés superior de niños y niñas, su reconocimiento como sujetos de derecho, el reconocimiento de sus derechos sexuales. Analizado exhaustivamente, el Código de la Niñez y la Adolescencia no habla en ningún momento de los derechos sexuales de los niños, constituyendo por tanto esta aseveración un engaño a los docentes. Y ya voy terminando. En la página 56, en actividad 2, que dice jugamos a qué somos, el objetivo es contribuir a la desnaturalización de los roles dentro del grupo familiar y escolar. Es necesario observar detenidamente lo que dicen y hacen los niños, qué roles desempeñan en el cuidado de bebés y disfraces, si en el juego los niños y niñas reproducen los estereotipos tradicionales, los niños van al trabajo y las niñas cuidan a los bebés. El docente debe intervenir problematizando la situación de juego. O sea, se insta a los docentes a alterar la naturaleza de los niños. Desnaturalizar quiere decir destruir lo natural.
O sea que la ideología de género es una ideología antiecológica, porque instruye a los docentes a destruir lo natural, a destruir la naturaleza, y la naturaleza más importante que la naturaleza humana. Esta indicación a los docentes de problematizar el comportamiento natural del niño puede alterar el equilibrio de su estabilidad identitaria. Están fomentando desnaturalizar la estabilización identitaria del niño. Esto tiene una finalidad ulterior, ya que desnaturalizando el comportamiento espontáneo del niño, problematizando su natural comportamiento, se desestabiliza su personalidad en formación, facilitando alterar su identidad, dado que su naturaleza se ha desdibujado. Y bueno, ¿cómo se concreta el plan en la enseñanza? El adoctrinamiento consiste en la implantación de la ideología no marxista, la ideología de género, que se realiza, neomarxista, perdón, que se realiza por medio de 3 pilares fundamentales, mediante la alteración de la identidad natural del niño, el alejamiento del ideal de familia por el joven e inculcando el feminismo radical en las mujeres, que infunde en ellas odio hacia los hombres, rechazo a la familia y a la relación heterosexual, y cuya puerta de entrada es la altruista y angelical defensa de los derechos humanos. Ponemos como ejemplo un curso de sociología de tercero de UTU, Escuela Técnica, prueba de aptitud, noviembre del 2019, que dice: conceptualice qué es la masculinidad hegemónica. Pensando sociológicamente desde los derechos humanos, elabore una reflexión sobre la importancia de deconstruir la heteronormatividad. Luego los jóvenes y adultos pueden tomar el rumbo que sientan y juzguen conveniente en lo que atañe a su sexualidad, siempre que respeten a los demás y no hagan daño a nadie, fundamentalmente no dañen a los niños. Eso no está en discusión, no está en discusión la libertad sexual de los adultos y de los jóvenes. Lo que aquí se analiza es la brutalidad que se ejerce sobre los niños, tendiente a alterar su naturaleza, su identidad, mediante la imposición dictatorial de la ideología de género desde preescolares y en la escuela, destruyendo así su niñez. El adoctrinamiento con la ideología de género ataca la libertad del individuo, al encasillarlo en ella desde niño como única verdad. Esta ideología simula dar libertad fabricando la opción al niño de elegir el sexo, donde no existe tal opción, porque el sexo viene dado por la naturaleza y su adaptación naturalmente involuntaria a las circunstancias del individuo. Esta prefabricada pseudo-opción que ofrece la ideología de género propende a alterar la identificación que el niño está realizando de sí mismo. Este ataque a la libertad de conciencia, que se va extendiendo como reguero de pólvora, es un golpe letal a la libertad del individuo contra la sociedad democrática. Se mediatiza a través de los programas de educación y sus guías de educación sexual. Bueno, en el libro se invita a reflexionar sobre los conceptos de libertad y democracia y la posibilidad de su modernización conceptual. Bueno, la sociedad democrática adolece de un vacío profundo de concientización, del peligro inminente que corre su existencia, frente a un enemigo que perpetra tenaz y orquestadamente la aniquilación de sus valores culturales e intelectuales, demoliendo así su base. Acá digo una muestra del engaño mencionado, porque mencionaba el engaño que perpetran. En el programa de educación inicial y primaria 2008 habla de laicidad, como si fuera parte de este programa. Incluso presenta, entre otras de Freire, esta excelente cita de Reina Reyes definiendo la laicidad. Y dice: la laicidad supone un ideal de convivencia basado en el respeto a la persona e implica una actitud opuesta a toda opresión coercitiva sobre los pensamientos y sentimientos en los dominios de religión, de la política o la filosofía. O sea, es todo lo contrario que están haciendo con la ideología de género, que es una creencia impuesta dictatorialmente en la escuela.
Así que la laicidad es un elemento esencial de las democracias instituidas. De esta forma convence a los pocos, a las personas poco analíticas y crédulos de que preconiza la laicidad, mientras ella brilla por su ausencia. Bueno, después hacía un análisis de la laicidad, pero si quieres dejamos acá y ya le damos la palabra. Hacemos la palabra a Eduardo. Muchas gracias a los compañeros acá del Palacio que nos están acompañando y pudieron armar todo esto tan rápidamente. A la doctora Valera que nos invitó, a ustedes que vinieron, a los compañeros que están acá con nosotros. El tema es, me estaba acordando de hace como 2 años atrás, conocí a un mayor del ejército que fue compañero de clase de Putin. Y hablé más o menos 20 minutos con él, y cuando terminó la conversación le dije que tenía como interés en reencontrarme para que me pudiera explicar cómo funcionaba el régimen soviético. Y él me dice que sería un gusto hacerlo. Después no lo pudimos hacer porque vino el virus. Y dice, pero para eso vamos a necesitar más de 20 minutos y más de una botella de vodka, me acuerdo que me dijo. Entonces, nosotros para hablar de este tema más de 20 minutos, nada más que 20 minutos es muy difícil, pero vamos a respetarlo. Porque hablamos de la educación. Y justo antes de entrar acá estuve hablando con una contadora que nos acompaña, que hablaba de los chicos con alto índice intelectual, lo que le decimos superdotados, que no tienen un espacio en nuestra educación y que son bastante más de los que nosotros queremos, ¿no? Un alto coeficiente intelectual. No tiene que ver con esto, pero le comenté a la contadora que como no tenía tiempo de decírselo a ella, le voy a decir acá que son 2 minutos. Es un nicho, como se dice ahora, que nosotros deberíamos en algún momento atender. Incluso curiosamente hay un cuento, que es un caso real, de que una joven que tiene, yo diría hoy es un problema, tener un alto índice intelectual es un problema, por eso nosotros no lo tenemos. Jung, un psicoanalista más importante junto con Freud, que además eran compañeros, Jung sostenía que la gente se comunicaba por el inconsciente. Y Freud le decía que él no lo podía desmentir a eso, pero que Jung no lo podía probar. El día que tú lo pruebes, vemos, pero eso yo no lo acompaño. Entonces, Jung estaba buscando la forma de decir que la gente por el inconsciente se comunica, y una tarde estaba atendiendo a una joven que estaba deprimida. La atendía en un consultorio de la propia universidad en Alemania. Y el problema de la joven es que tenía un alto coeficiente intelectual, entonces no se podía relacionar, se aburría. Cualquier persona que hablara de su época, de su edad, se aburría rápidamente porque estaba muy encima, muy por encima. Entonces, en un momento de esa sesión, esta joven le dice que había tenido el día anterior un sueño. Y Jung le dice que le cuente el sueño. Y ella dice, soñé que me regalaban un prendedor que era un escarabajo de oro. En ese momento, en la habitación donde estaba tomando esa sesión, entra una especie de polilla. Y Jung la captura así, sin matarla, la pone en un frasco, y al otro día se la lleva al profesor de biología y botánica. Y le dice, mira, tú que coleccionás insectos, ayer haciendo una tarea académica, te traje esto por si te interesa. Y el profesor le agradece y le dice que muchas gracias, pero que no le interesa porque dice, eso es un colóptero muy común en Alemania, que se lo conoce con el nombre de escarabajo de oro. O sea que yo ya tengo de eso. Ahora, de eso le sale a Jung la prueba que necesitaba para convencer a Freud de que él necesitaba algo real, porque él, en la búsqueda de la comunicación por el inconsciente,
él interpretó que le hizo decir a esa joven que le contara lo que le había pasado, porque era algo que necesitaba. Después estudió 2000 casos, y cuando tenía 2000 casos, que todos lo hacemos acá, lo publicó, y ahí Freud le reconoce lo que pasó a ser la teoría de la sincronicidad de Jung, que es que cuando uno piensa en una persona, esa persona le aparece, o la llama por teléfono, o hace 10 años que no la ve, que de repente la encuentra, o perdió algo y abre un libro y encuentra lo que estaba perdido, etc. Esta anécdota que tiene que ver con la enseñanza y con la educación, no tiene que ver con el tema de género, pero la comparto porque quedó esa conversación sin terminar con la contadora y no quería, le digo, eso que le pasa a su hija, que es el caso puntual, dio origen a una teoría, o sea que esas personas hay que tratar de localizarlas bien. En lo que respecta al tema puntual, la doctora Varela es una persona conocida en el mundo de la medicina, pero que ha dedicado parte de su vida al estudio de la enseñanza. Ahí puede haber un problema con la palabra educación. Digamos enseñanza. Y ha escrito libros muy interesantes que yo he tenido el gusto y yo diría el honor de leer los tres. Que están acá, como dijo el doctor, SBS Educación, la educación al desnudo. Y en este último libro, El verdugo de la infancia, la doctora lo que nos hace es una advertencia. Nosotros analiza, y yo lo tomo como una advertencia de lo que nos puede pasar si no hacemos algo. Y yo para hacer esta presentación, como todas las presentaciones que uno hace, busqué mucha información, estudié el tema, porque si uno no tiene una formación y no tiene una información tan puntual. Y lo que la doctora nos está advirtiendo acá, que ella se encargó de decirnos que era, pero que está en el libro incluso en las primeras páginas, yo diría que el Uruguay, independientemente de alguna iniciativa legislativa que necesariamente debemos tener, ya está dando pasos actualmente para ir contra eso que venía, como la doctora explicó, de manera, yo diría, indiscutible. El pueblo de Israel, como dicen, ellos se dicen el pueblo elegido. Claro, es una expresión que no la pueden probar, ¿no? Elegido a más por Dios, pero es válida. Y yo cuando pienso en el Uruguay, y tal vez tengo una visión optimista del Uruguay, digo que de alguna forma nosotros somos también un pueblo elegido, pero para no violar la laicidad, hablando de religión, por nosotros mismos. Porque nosotros tenemos resuelto una cantidad de problemas que el mundo no tiene resuelto y que no va a resolver, lamentablemente. Nosotros ya lo tenemos resuelto. Y es que en ese índice de países de Estado de Derecho que se dice, que es un tema bastante discutible, pero está ahí, el Uruguay se considera un Estado de Derecho. Entonces, de los 200 países que hay en el planeta, para redondear, hay 50 que son Estados de Derecho. Y el Uruguay está dentro de esos 50. O sea que hay 150 que tienen que resolver ese problema, que no son un Estado de Derecho. O sea que son Estados que no se rigen por el derecho. Pero además, si en esos 50 buscamos lo que se considera la democracia plena, el Uruguay está entre los 25 primeros de democracia plena. O sea que el Uruguay resolvió un tema que hay 175 países que no lo tienen resuelto. Y si pensamos que entre el 12 y el 13% de la población del mundo vive en países de democracia plena, nosotros resolvimos un problema que el 90% de la población mundial no lo tiene resuelto. Es decir, que nosotros tenemos resuelto lo que nadie tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que nos queda por resolver son temas menores. Y hablo de todos los temas, de la educación, a la economía, al tema que se le ocurra. Porque no se puede resolver estos temas si antes no se resuelven esos otros. Y eso nosotros ya lo tenemos resuelto.
Ahora, claro, no lo vemos a eso, o no lo queremos ver, o no nos dimos cuenta que lo que todo el mundo quiere, Estado de Derecho y democracia plena, nosotros ya lo tenemos. Entonces, lo que pasa en muchos países que tenga que ver con la educación es producto en algunos de ellos de que no son eso, ni Estado de Derecho ni democracia plena. El Uruguay es eso. Entonces nosotros tenemos que a esos problemas que ustedes digan, qué barbaridad que Luz diga que los problemas son menores. Los problemas son menores en el sentido que muchos de ellos se arreglan con dinero, muchos. Y ustedes saben que el dinero acá en el Uruguay para muchas actividades aparece en el día y para otras aparece nunca. Entonces lo que tenemos que hacer es ese dinero que aparece en el día, sacarlo de lo que, en lugar de invertirlo en lo que apareció para el día, pasarlo a lo que no aparece nunca. Si ustedes van a los empleados públicos del Uruguay, que dice que son 290.000, los empleados públicos de la producción son muy pocos. Son los que manejan toda la producción del país. Ministerios con 400 funcionarios, 500 funcionarios, 700 funcionarios, 100 funcionarios. El Ministerio de Ambiente, 150 funcionarios. Y es la verdad el ministerio más importante. Todas las empresas públicas son 25.000 funcionarios. Pero tenemos la seguridad, la educación, la salud, la universidad y algún otro ítem más que se lleva el 80% de los gobiernos parlamentarios. O sea que si nosotros podemos reducir esos temas a lo que es real, porque estos números son reales, los saqué para esta charla, vemos que tenemos una cantidad de problemas resueltos, la posibilidad de resolver los otros si es que queremos, pues eso depende de nosotros a veces, no estoy seguro si queremos, y la posibilidad de hacerlo. En el tema de la enseñanza, que es lo central de esta reunión, lo que nos dijo la doctora Varela es cierto. Es decir, ese era el camino que el Uruguay había tomado, con los textos que la doctora nos ilustró. Esos eran los textos que estaban en la enseñanza y en la educación para poder llevar adelante ese plan de la educación que, como todo plan, lleva tiempo, ¿no? Por lo menos una generación o más. Nada se logra en forma absoluta. Pero cuando entramos a esta reunión, no recuerdo con quién hablé, dijo: esta no es una actividad política. Pero lamentablemente siempre hay que hablar algo de política. Y también no hay que hablar de política partidaria, pero nosotros vamos a que hablar de política partidaria también en algún aspecto. Porque yo lo que advertí preparando esta reunión es que lo que la doctora nos puso la luz amarilla, que íbamos camino a eso que está sucediendo, como la ideología de género alterar la identidad natural del niño, ¿no? Eso es lo que busca. En esa primera infancia, donde todas las recomendaciones internacionales dicen que no es un tema para la primera infancia, eso está, yo digo, hablo con cierto optimismo del pasado, en forma relativa, instalada en la educación, en la enseñanza nuestra, está instalada. Disminuir el nivel de la calidad de la educación también está instalada. Estoy leyendo titulares del libro de la doctora, o sea que eso es todo obra de ella. La baja cantidad de horas, la cantidad de horas que se pierden de clases por año. Acá la doctora me cita a mí en una investigación que hice que en el 2017 no se dictaron en el 2017 700.000 horas de clase. En el último año del doctor Jorge Valle, 90.000. O sea, está dentro de lo razonable. Sumando todo, 90.000 horas se pierden. En el último año del 2017, que es el año que tengo yo, eran 733.309 horas. Ustedes se imaginan 733.000 horas que los jóvenes no recibieron. Que los jóvenes no repitan. Era algo que se venía. Y es algo que este gobierno le dijo: este año no repite nadie. Y cuando nosotros nos pusimos a trabajar para tratar de ver qué era eso, el ministro de Educación nos dijo: es solo este año. En el año 2023 empiezan luego nuevamente a repetir, ¿no? Porque es un periodo.
Entonces, todo lo que la doctora nos puso como luz amarilla y esos proyectos que vamos a trabajar sobre la redefinición de laicidad, que hay una definición en la ley, que no es el momento para decirles cuál es el texto, y algunas definiciones más, en este periodo de gobierno se ha cambiado en algo eso. Por eso digo que tengo una visión un poco más optimista, pero no quiere decir que se esté haciendo, se está cambiando, pero como se hizo lentamente, se está cambiando lentamente. ¿Dónde viene ese cambio? Primero, en la organización desde el punto de vista de la estructura de la enseñanza. Se cambiaron las autoridades de la enseñanza, de los consejos a direcciones. Entonces se sacó de la autoridad de la enseñanza los directores que promovían lo que la doctora nos ilustra. Luego venían los cambios de planes en la enseñanza que en virtud de la crisis sanitaria no se pudieron cumplir y que se están cumpliendo ahora con todo lo que ustedes saben que está sucediendo, que se están oponiendo a esos cambios, porque esos cambios cambian la bibliografía. Hay nuevos textos, nuevos contenidos distintos a estos que son los que están. Que la doctora cuando nos hablaba, yo lo traje, no me voy a aburrir, pero simplemente le muestro, con una tapa de un dibujito de cuentos, atractiva, propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual en educación inicial, o sea, antes de primaria y primaria, que como bien dice la doctora está vigente. Pero hasta ayer nos reunimos con autoridades de la educación. Hoy de tarde hablamos con maestros, con maestras, hoy, a ver qué están haciendo con esto y qué va a hacer la autoridad de educación con esto. Y las maestras nos dijeron que ellos no lo están usando esto. Y las autoridades de la educación nos dijeron que las actuales autoridades, que esta propuesta, que como bien dijo la doctora, la hicieron en el año 2013 con unas ONG, las actuales autoridades de primaria no la tienen presente, sin perjuicio de que haya algún maestro o algún profesor que la utilice, porque no ha sido derogada, como bien dijo la doctora, pero en un mayor porcentaje no se está aplicando. No se está aplicando. El doctor Gavito, acá tengo otra información que quiero compartir, del 30 de septiembre del 22, organiza la 16ª jornada de educación de género. 16ª. O sea que fue precedida de 15. ¿No? O sea, necesitamos saber más los 15 años que nos precedieron. Esta es la 16ª, que podría haber sido la 18ª, pero por los 2 años del virus no hubo. ¿Qué se hizo? ¿Qué se anunció en septiembre? O sea, ayer. Que la ley de educación, que bien dice la doctora, vamos a intentar cambiar, insta a diseñar e implementar en las instituciones educativas un plan integral para transversalizar las perspectivas de género en sus acciones, planes y programas. ¿Cuál fue el anuncio que nos hacen las autoridades en septiembre del 22? La ANEP está, por eso la luz amarilla, encarando su nuevo plan de estudios para esta educación básica integrada de política de género. Son muchos los preceptos que tenemos que poner en práctica y que este es el momento. Son una problemática que nos convoca y nos tiene ocupados y nos exige trabajar en equipos multidisciplinarios. Los docentes nos encontramos frente a un compromiso importante porque esta vinculación con estos derechos es nuestra tarea hacerlos y redefinirlos. Es decir que no quiero hablar de política, pero se empezó a hacer. Lo que la doctora nos advirtió en los 2 libros anteriores y en este último prendió la luz y dijo, esto es lo que va a pasar si no se hace nada, y nos invitó a Gustavo y a mí y a otros legisladores, el doctor Viana, por ejemplo, que hoy no nos puede acompañar, Pablo, pero está también en el grupo, en el equipo, a redactar normas, que las redactamos en borrador y que las vamos a
a trabajar para presentar, nos encontramos con yo diría, buena noticia, entre comillas, de que estas autoridades actuales, con los pasos de paloma que recuerden, decía Nietzsche, un dicho que a mí me gusta bastante, él decía, los grandes cambios no vienen precedidos de sonido de trompeta, porque eso no dura nada. Todas las revoluciones terminan en dictaduras. Lo que dura viene precedido de paso de paloma, decía él, que va, viene, un poquito avanza, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, yo lo que la doctora nos advertía, des en cuenta, y con esto termino, des en cuenta que el plan que quisieron imponer y que estaban imponiendo, y que algunos lo están haciendo hoy, dice propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual en educación inicial y primaria. Educación inicial es cuando uno nace. Ahora, ¿cuál es la recomendación de la UNESCO? Que también la doctora fue la que nos hizo ver. La primera infancia se define como un periodo que va desde el nacimiento a los 8 años y constituye un momento único de crecimiento en el que el cerebro se desarrolla notablemente. Durante esta etapa los niños reciben la mayor influencia en sus entornos y sus contextos. La atención y educación en esta primera infancia prepara a los niños de la escuela primaria y antes, y se trata de un objetivo de desarrollo de las necesidades sociales, emocionales, cognitivas y físicas para crear los cimientos para luego adquirir los conocimientos. O sea, en esta parte el niño necesidades sociales, emocionales, cognitivas y físicas, que es la base o el cimiento para el conocimiento que va a venir luego. Ahora, ¿qué es lo que se empezó a hacer? Lo que se comenzó a hacer ahora, según las reuniones que tuvimos con los inspectores de primaria y las maestras. Ahora, la educación sexual, que es muy buena por otra parte, es para evitar el embarazo adolescente y una cantidad de cosas más. La educación sexual, este año, parece que las autoridades leyeron el libro, quiero que lo hayan leído, de la doctora, empieza en 4º año de primaria. Cuando nos dijeron eso, lo constatamos hablando con la maestra, no nos quedamos con los llamamos a maestras por teléfono y le preguntábamos, le dijimos, estamos haciendo una investigación, y la maestra me dijeron sí. O sea, los primeros años de primaria nosotros no tratamos esos temas. Y en 4º año la educación sexual es una educación de biología. Y después viene lo otro ya en el liceo. Al 4º año, al 5º, ¿qué edad tiene el niño? Lo que la doctora decía, que decía la UNESCO, 8 años o 9. Entonces yo termino con esto. Lo que la doctora Valera, que yo le agradezco enormemente, además que me haya invitado, nos advirtió en los libros donde ella estudió, además como médica, la neurociencia, que ella la maneja como nadie, la influencia y las consecuencias, y nos invitó a nosotros a trabajar con ella, y estamos haciéndolo, y nosotros a raíz de esto hicimos como el militar amigo de Putin, necesitamos más de 20 minutos, y nos tomamos para investigar, informarnos, nos reunimos con gente de primaria e inspectores de primaria. Y nos dicen que cualquier tema de que esté, lo que hay que hacer es denunciarlo al inspector. Pero el gobierno, y esto hablo de política, así, porque no toma remedio, cambió las estructuras de la enseñanza. El año que viene empieza la profesionalización de los docentes. De los nuevos planes, el cambio de los libros. Se van a cambiar los libros de historia. Ustedes ven un escándalo porque es un libro de los organismos a contar la historia con la objetividad que la doctora reclama nosotros también, y no los libros de nosotros. Bueno, hay que poner un libro, después vendrán 10 más, pero los pasos de Paloma, si eso les llevó 15 años, por algo el 16º en septiembre, si les llevó 15 años, bueno, tal vez no sé, 10, poder revertir esto que la doctora advirtió que era lo que iba a pasar. En un país que
es de los 25 que tienen el problema resuelto del Estado de Derecho, de los que tienen democracia plena, que los otros países que nos mandan este material, España, Argentina, Paraguay, que nos dicen va a pasar esto, ellos tienen que resolver primero que ese problema, que nosotros no lo tenemos. Entonces, como ese problema es difícil para resolver para ellos, estos otros quedan como en un segundo lugar. Y a esos países les avanzan, porque están dedicados a resolver lo otro. Como nosotros lo otro lo tenemos resuelto, depende de nosotros y de este tipo de libros, que esto no nos avanza. Y yo lo digo con cierto optimismo, que en esta administración se empezó a detener ese avance. Bueno, tengo casos concretos, no es una idea o una acción de deseo o una norma programática. Casos reales, yo puedo decir con esta manera. Así que yo quería agradecerle más a ustedes, a acá de mesa, disculpe si me excedí un poquito, pero por lo menos dar esa noticia de que a raíz de esta invitación hemos podido hacer una investigación y el fruto de esa investigación es lo que yo les acabo de compartir. Muchas gracias. Gracias. Bueno, personalmente, yo no soy abogada ni soy diputada, pero para mí en Uruguay no hay democracia plena. Y no hay democracia plena porque nosotros estamos en las manos de fiscales que no son imparciales. Fiscales que actúan de una manera para un grupo de la sociedad y fiscales que completamente diferente para otra parte de la sociedad. Entonces, para mí ya, a partir de ese momento, no existe democracia plena. Además, nosotros tenemos en el Uruguay prisioneros políticos, porque todo el Uruguay votó la crisis para que perdonar a una parte de los que intervinieron en la guerra que crearon los Tupamaros en Uruguay y esa ley se pisoteó. Fue una ley que todo el pueblo la votó, la mayoría. Entonces, eso para mí es otra causa de decir acá en Uruguay es una utopía hablar de democracia plena, porque la acción más importante de una democracia fue pisoteada y basureada. Bueno, y con la educación, yo sé que Eduardo es muy, diputado Luz, es muy optimista y además ha hecho su investigación. Ojalá que se cumpla eso que te dijeron, que realmente va a empezar la educación sexual en 4º año, que es lo que he puesto en todos mis libros, que es cuándo se tiene que empezar, porque ¿qué importancia puede tener para un niño de 3 años, de 4 años, de 5 años la prevención del embarazo, si no saben ni lo que es el embarazo, ¿no? Entonces, la educación sexual es excelente, es necesaria y es muy importante, pero en las edades adecuadas. A partir del 4º año de escuela, el chico ya tiene 9 años, ahí sí perfecto todo. Antes, lógicamente, hay que darle lineamientos a los niños para defenderse de los abusos. Pero eso es muy sencillo, incluso lo pueden hacer hasta los padres, no necesitan ninguna clase de especial de nada. ¿Ah? Entonces, eso ayuda a que los niños vivan y disfruten su infancia, que es la parte más linda de la vida y que ahora con la ideología. Además, otra cosa, no hay democracia plena porque en la educación se enseña dictatorialmente la ideología de género, en contra de la decisión de muchos padres que no quieren. O sea, habrá padres que les gustan y bueno, a estos se enseña, pero no a todos.
enseñar dictatorialmente una ideología, para mí rompe la democracia. Bueno, pero en cuanto a la educación, voy a leer dos cositas nomás. Y yo decía que fue una gran esperanza la propuesta de la reforma educativa cuando el Ministerio de Educación y Cultura presentó el Plan Nacional de Política Educativa y en sus principios generales que refinan las políticas educativas 2020-2025, en su página 5, dice textual: la educación uruguaya se ha edificado sobre principios fundamentales que son hoy patrimonio de todos, entre ellos la laicidad. Y entonces, fantástico, qué suerte, vamos a recuperar la laicidad. Sin embargo, fue otra gran esperanza cuando ANEP habló de transformación educativa, que suponíamos basado en lo expresado por el MEC, respetar la laicidad. Sin embargo, en el marco curricular nacional de ANEP, transformación educativa, documento preliminar del proceso de elaboración y consulta, el perfil de egreso de la educación obligatoria en su página 49, competencia intrapersonal, desempeño, dice textual: el egresado reflexiona, o sea, que sale como, vamos a decir, como de sexto de liceo, sería, ¿no? Ya no es sexto de liceo, sino que el egresado reflexiona sobre sus afectos, pensamientos y acciones para conocerse y comprenderse a sí mismo y construir su identidad en relación con los otros y su entorno. O sea, construir su identidad es la base fundamental de la ideología. Que dicen que los niños tienen que construir su identidad. Entonces, en el perfil de ingreso vemos ahí la ideología del género flagrante, ¿no? Entonces, por eso, ojalá que lo que le dijeron al diputado Luz se cumpla. Sería así maravilloso. Bueno. Venir a dar una opinión, es mi opinión, de acuerdo a mi formación. Y así todas las opiniones, las respeto y dependiendo de las opiniones, aprendo. No es con nada me decir, no me crees que dice democracia plena, porque entonces, no, pero un tema que no lo voy a hacer, no voy a decir nada, porque además cuando dije que lo quisieran ver lista, lo dije, ocurrí el verbo diciéndole, dicen que Uruguay está en esos países, dicen que tenemos tanto, entonces lo dije incondicionado. Pero si vamos a buscar el efecto de democracia, no. Y una pequeña aclaración: que quedaste corto con el número de funcionarios, o sea, de empleados públicos. De acuerdo con la Oficina Nacional de Servicios, ya está llegando casi a los 350.000. Nunca hubo más funcionarios que ahora. Y eso es lo que decimos para que con el número de una radio. Bueno, estamos todos esperando la palabra de Gustavo. Yo tengo que sostener, vamos a empezar con mensajes parroquiales. Tengo que sostener que tenemos una democracia muy avanzada. Ahora, el concepto de plenitud es casi como la felicidad plena. Le preguntan a un hombre casado con una mujer y bueno, vos sos feliz. Y el hombre va a decir, si es benéfico en su concepto, como el hombre que es una condición que está escuchando de acá. Estoy en un 920, 930, ahora, en un 10, hay que ser muy bondadoso. ¿Por qué? Porque toda convivencia se gasta siempre. Y le mando un beso a ella, porque si no se lo mando a. Entonces, el concepto de democracia plena es un concepto
como tantos otros que hay que llenar con contenido. Nosotros tenemos una democracia, casi digo avanzada, es una democracia en buen nivel de ser disfrutada, con esos sí baches sustantivos que la propia democracia tendrá que rever para irlos modificar. Hablamos de dos temas, hablamos de la fiscalía, levanta el centro la doctora, si no cabe deseo, estoy en omisión, y hablamos también de la ley de caducidad. Empezando por el último, que me es más fácil, me atan también, obviamente, los factores. La ley de caducidad, los dos referéndums no fueron respetados, pero nuestro mecanismo legal lleva a que eso es posible. No nuestro mecanismo ético-político, pero estamos aprendiendo y aprendiendo a que cada vez más lo ético-político se va desgranando, lamentablemente, y queda nada más que lo legal, y no siempre lo legal conforma a una necesidad de individuo que tiene de ver cosas sanas. Se desconocieron groseramente los referéndums, pero tenían la mecánica legal para hacerlo, como tuvieron la mecánica legal, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo, en estos últimos 15 años, por procedimientos legales, por ser, obviamente, decisiones. Pero eso no me quita el marco de contemplar eficacia o una democracia. Aunque estoy en dificultades, porque yo estoy en diferencias sustantivas con el señor presidente de la República, por el tema de la fiscalía. Es a mi juicio, vergonzoso, ¿sí? La inercia del sistema político en designar nuevos jerarcas en la fiscalía, donde yo, en lo personal, observo desfasajes muy grandes con las funciones que tiene que llevar a cabo. Y sobre todo, con la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, donde obviamente he leído fallos de una persona que tuve mucho relacionamiento fiscal, y honestamente puedo decir que fueron fallos muy de baja calidad, como conocemos todo lo que existe en el tema de derecho. Pero esos eran temas ajenos a la reunión de hoy, así que voy a tratar de circunscribirme un poquito. Primero manifiesto mi desconocimiento sustantivo de los temas que estamos tratando en esta vez. Sí tenía un conocimiento general, pero no el conocimiento que la doctora Varela nos ha posibilitado a través del material que me ha hecho llegar, donde me he puesto a analizar de diversos tipos de normativas que realmente me han provocado determinados escalofríos. Dejemos de lado, como decía Eduardo, que estas normativas, sobre todo me estoy refiriendo a esta propuesta didáctica, con el dibujo de infantiles de esta propuesta, no de la propuesta, de la página, dejemos de lado si es de aplicación o no es de aplicación, que hay voluntad de reverla, como debería de haber. Pero vamos a un hecho concreto, histórico y muy inmediato. En la Casa del Partido Colorado se efectuó hace no mucho tiempo, calculo yo que 2 meses, un evento referido a niños trans. Y en esa oportunidad, lo digo con enorme respeto y sincero respeto, no el hipócrita respeto que decimos yo, muy respetosamente, bajo la calle, no. Respeto una posición, a mi juicio, equivocada, respeto con una posición, a mi juicio, equivocada. A esa jornada concurrieron autoridades, es decir, en nivel sustantivo. Entonces, tengo a veces un contrasentido de la palabra que ganamos gobiernos, porque obviamente Perdón. el de Maduro debe ser el de Maduro. Entonces, decíamos que muchas veces, yo siento, si ganamos
gobierno, no ganamos todavía en muchos aspectos el poder, y comprendo también a quienes tienen la conducción más importante del Poder Ejecutivo para reconquistar ese poder, porque las fuerzas en juego son enormes, y ahora sí empezamos con un poquito con ideología de género, vamos a ver que son fuerzas que se mueven con una potencia de juego inusual. Primero, porque provienen de los países centrales, España sobre todo. Ahora, hace unas horas nomás estaba, no sé si de la posibilidad de que la nueva Constitución de libertad aparentemente andan buscando algunos legisladores que lo quieren quitar porque abrieron una compuerta que quizá equivocadamente o quizá no. ¿Por qué? Porque en los países centrales, y por supuesto en otros países la fuerza del marxismo internacional sigue mutando, con esa gran capacidad que tiene de mutar y que yo le reconozco a los adversarios muchas veces sus capacidades, porque el enemigo, y uso la palabra, no el adversario, el enemigo no siempre o nunca debe ser para odiar. Está ubicado ahí para derrotarlo, no para odiarlo, pero le reconozco además esa enorme capacidad, esa capacidad de mutar, esa capacidad de enfrentar a la sociedad occidental bajo otros parámetros cuando los primeros parámetros no siguen. Y la batalla cultural sigue día a día, momento a momento, y lamentablemente con nuevas generaciones que no tienen, como suelen decir los viejos, cuando escuchaba a mi padre hablar decía, está el viejo hablando, y ahora lo repito muchas de las cosas, como no tienen la experiencia de años anteriores, no llegan a calibrar los conceptos, que los conceptos son muchas veces básicos. Ahora estamos hablando del concepto de felicidad, y depende de qué contenido le damos a la laicidad. Porque si dejamos hablar a una persona sobre la laicidad, nos puede convencer con hermosas palabras, pero después la realidad es otra cosa. Entonces le decía que para mí el planteo de la doctora Varela se incluye en un planteo de batalla cultural, e incluye en el planteo de la mutación de determinadas fuerzas en Occidente que ahora vienen por la vía ideológico-sexual a plantear la ideología. Me gustaría hacer primero una pequeña distinción, repito, no estoy capacitado en este tema, no es mi tema, pero y voy a hacer una confesión grosera. La doctora es muy efusiva en su planteamiento. Y al principio, cuando me vino a ver la primera vez, yo dije, bueno, una señora efusiva con su tema, como cada uno, cada loco con su tema, tiene una tendencia a darle una importancia que uno de afuera a veces supone superior a la que. Pero con el material que me acercó, y sobre todo con este material, muchas veces, de la ley de educación, y de estos otros materiales de manejo de los docentes, me empezó a venir una especie de sentimiento de culpa de haber pensado originariamente que el tema no era tan grave y observar de que el tema me amerita un tratamiento mucho más complejo. Les decía entonces, para mí el tema se engloba en una batalla cultural entre dos conceptos también culturales diferentes, concepto occidental, de raíz cristiana, no necesariamente cristiana, pero de raíz cristiana, y un concepto, el concepto marxista, influenciado además por determinados aditivos nacionales, como se dijo históricamente, donde la búsqueda del cambio sustancial de una civilización está todavía en juego. Y en ese sentido, y digo rápidamente, capaz que es útil, diferenciar entre perspectiva de género e ideología de género puede ser muy oportuno en este momento. El patriarcado funcionó, y funcionó esclavizando, sometiendo mujeres, claro que en épocas históricas donde tenemos que adecuarnos para comprenderlo. Alguien, y creo que fue Ferreira, dijo, la esclavitud merece ser glorificada. Uno escucha la frase y dice, el hombre se tomó las vodkas, que no sé si
fue en aquel momento. Sucede que lo analizaba con referencia al sistema anterior de enfrentamiento de pueblos. El sistema anterior era la muerte del enemigo. La esclavitud en esa gama de lamentables hechos representa un paso. ¿Por qué? Porque no se daba muerte al enemigo, sino que al esclavizarlo se le perdonaba la vida y muchas veces vivía en situación, obviamente, de sumisión, pero de probabilidad de pequeña satisfacción. Bueno, cuando comparamos la esclavitud con la muerte anterior, debemos comparar también el patriarcado con otras etapas anteriores y posteriores donde somos muchas veces injustos en compararlo. ¿Por qué? Porque no nos estamos ubicando en los momentos históricos en que sucedió eso. En sociedades donde la fuerza física, la defensa de la familia debería de hacerse en forma violenta, bueno, la figura del hombre, la figura patriarcal, cobraba una dimensión diferente y por eso la posición de sumisión de la mujer. Ahora, podemos hablar en este momento de una sociedad patriarcal. Ahí me lavo la boca antes de hablar. Por supuesto que quedan resabios. Muchas veces, lamentablemente, en las clases bajas y en las clases altas, no en las clases medias, yo observo particularmente resabios de una estructura patriarcal que se va superando a diario. Yo, si no es enfrentarnos, como mi señora también lo digo, enfrentarnos a nuestra hija de 40 años para ver que del patriarcado, y sobre todo como trata el marido del patriarcado, va quedando muy confuso. Así que, obviamente, se observa una evolución permanente. Pero la idea de abolir ese patriarcado está perfectamente, o estuvo perfectamente, y se derramó sangre, sudor y lágrimas para abolir ese patriarcado por mujeres que durante todo el siglo XX hicieron valer sus derechos. Que mal no recuerdo, la ley de divorcio del año 11 puede ser, y la ley del voto de la mujer del año 25, son enormes conquistas de la mujer, ayudadas muchas veces por los el derecho civil. Enormes conquistas de la mujer, ayudadas por hombres también lúcidos y de pensamiento positivo. Entonces, la lucha contra el patriarcado, la lucha que genera la perspectiva de género, me parece enormemente acertado en la medida en que se busca una dignificación de ambos sexos, un equilibrio de ambos sexos, que muchas veces tiene zonas de conflictos y bienvenidas sean. La perspectiva de género ha planteado eso. Ahora, la ideología de género cambia completamente. La ideología de género no es que se busque la equiparación, se busca la abolición de los sexos en todas las figuras, obviamente una con connotación sexual, donde se busca destruir la identidad propia de cada uno de los sexos de forma de provocar su destrucción. La diferenciación entre perspectiva de género e ideología, lo estoy diciendo muy elementalmente, pero no lo podemos entender. La división entre perspectiva e ideología es una división feroz. Y imputo a la ideología de género una ultra intención, la búsqueda de otras intenciones de corte ideológico por ideología y de cortes de destrucción de un nivel de sociedad intelectual con el cual no se vive. Entonces, la ideología de género en la educación es el momento ideal donde puede golpear, porque es el educando, el ser más sensible, menos defensivo frente a este tipo de avances. El aspecto sexual en el contenido que lo vemos habitualmente es el que tenemos. ¿Por qué? Porque las opciones sexuales existieron desde los griegos y un par de millones de años antes. La opción sexual es la opción sexual que haya sido reprimido muchas veces injustamente en determinadas culturas y entre ellas la nuestra, sobre todo por
por la influencia religiosa, es un fenómeno, estimo que lamentable, pero ya superado, y volvemos otra vez a los cálculos de acuerdo a las épocas que podemos sacar de condena. Hago un paréntesis, hace poco en el Parlamento tuvimos jornada de Alfonso Salsipuedes y nuestro héroe del partido Rivera. Y bueno, más allá de que hubieron ataques y defensas puntuales y fueron tantos indios, yo me expresé en cuanto a lo irracional que evaluar el hecho de hace 200 años con la perspectiva. Yo les propongo que hagan el ejercicio dentro de 200 años, cuando digan y se comían los intestinos de la vaca, esos anormales, y le sacaban la lengua a la vaca para comérsela, y así, les puedo poner otros ejemplos más subidos de todo lo que no. Bueno, nos van a condenar como una especie de salvaje. Bueno, los acontecimientos históricos hay que juzgar como la vara del día a día, no con esa perspectiva. Entonces, volviendo a eso, lo que ha planteado Marta es una señal de alarma y una defensa de la inocencia. Ella repite una y otra vez el término. Le tengo nuevamente que reconocer que mi inconsciente podría en este momento de luz. La palabra inocencia me sonó al principio como una palabra poco técnica, una palabra demasiado emotiva. Pero viendo el panorama, me parece que está muy bien elegida, a pesar de que tenga esa connotación afectiva y quizás no tan técnico-jurídica, defender la inocencia. Pero me parece perfecta esa definición para quitar de este marco de la lucha de culturas, de la lucha de la ideología de género, de un marco de combate político que está por encima, que traspasa todas estas actividades, quitar el momento más importante para una persona que define permanentemente. Entonces, la lucha por esta búsqueda de protección de la inocencia mediante el no incluir en edades absolutamente fuera de lugar o en edades no preparadas para asumir cualquier tipo de responsabilidad, la veo como un objetivo muy necesario. La ley de educación, yo lamentablemente no tengo. La ley de educación de 1997, hoy la busqué, estuve revisando un poquito, recuerdo la página 271 en el Google, no me acuerdo, porque no está estructurada por artículos, hay una forma de por componente conjunto, pero establece la opción sexual para quinto año, establece la opción sexual para quinto año. Quiere decir entonces, y si hay una opción, es que hay una preparación anterior para hacer esa opción. No llega el niño a clase y te dice, bueno, ¿tú por qué optar? Porque en este manual que me causó un poco de terror, establece que en la medida que los roles de género son una construcción social, estos pueden ser modificados, pudiéndose incidir a través de la escuela en la deconstrucción de dichos modelos. Ya no es construir, es deconstruir. Es decir, y yo en mí, que además hay un problema de prevalencia de modelos. Y en mi familia recibo determinados modelos. Como se supone que el niño no puede agarrar el revólver y la niña no puede agarrar la muñeca porque les voy a deconstruir ese modelo. La escuela buscaría, con estos manuales que ojalá estemos en la certeza de que no van a ser necesitados, pero informaciones que lo han sido, estaríamos posibilitando al docente, a la maestra, que con la prevalencia de sus años, de su adultez, incida sobre el niño, no solamente para ofrecerle otros modelos cuando no está en edad de decidir, sino para deconstruir, es decir, desmontar los modelos que puede haber recibido. Y no solamente eso, los modelos biológicos que naturalmente trae por su sexo. De construir el
sexo en función de programas orquestados para ello, parecería que es el colmo de la violación, no solamente de la ley, sino de la violación de derechos humanos. Por supuesto que todo niño es modelado por un sistema. Pero ¿y qué hacer? Hacemos aquel planteo que me decía una tía que me decía, no, para bautizarte tenés que esperar los 25 años porque cuando te des conciencia de la opción religiosa. Sucede que no solamente en este ejemplo es complicada la mano, sino también que para alimentarte vas a esperar que a llegar también hasta los 25 años para ver cuál es el menú que a tu cuerpo, a tus necesidades los hacían. Cuando el niño nace en determinadas culturas se lo alimenta de una forma y en determinadas otras culturas más de la derecha y más de otra. El niño debe ser estimulado de una forma o de otra por una cultura y eso en absoluto puede citarse. Yo creo que la sociedad ha avanzado en la contemplación de que todas las opciones sexuales están siendo en este momento respetadas. Vivimos en una cultura más de la de gusto, pero que respeta esas opciones. Entonces, la influencia en el niño es absurda, es, a mi juicio, inconstitucional por bueno, no quiero abusar, pero trae otros ejemplos. El manual docente que ojalá no esté siendo objeto de aplicación, yo tengo mis dudas, Eduardo, porque te vuelvo a repetir que en el acto que se concluyeron autoridades avalando lo que es el niño trans. Estamos hablando de niños de 8 años, 7 años, algunos de los cuales sacaron por televisión violando las disposiciones del Código de Niñez y Adolescencia que impide cualquier tipo de publicidad sobre niños que los puedan afectar de una u otra forma. Entonces, tengo temor de que todavía estemos en esta situación de indefinición en algunos temas. Acá se desarrolla. Acá, y ya voy terminando, incita a los docentes para intervenir problematizando la situación. Es decir, el niño elige un juego determinado. Yo quiero ser bombero. Y se le acerca el docente y dice, ¿te gusta ser bombero? ¿Y no te gustaría cuidar niños? ¿No te gustaría vestirte no como un bombero? Vestirte. Entonces, el problematizar es generar o desnaturalizar, como dice la doctora Varela, desnaturalizar situaciones de normalidad de opción bajo otros parámetros que buscan desvirtuar. Algunos podrán decir, pero esa opción de bombero es porque su entorno familiar así lo determinó. Y yo les digo, señores, no sé cuántos de ustedes comen carne de serpiente, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de probarlo. Por el pescado crudo no me meto porque supongo que muchos comen el sushi. Para mí todavía es repugnante, pero admito que existen todas las posibilidades. Pero ¿cuántos de ustedes comen carne de serpiente? Creo que todos. Y bueno, el niño tiene que ser necesariamente educado en un medio que le transmita lo que sus padres ven como positivo. Entonces, problematizar cuando el niño no está problematizado en situaciones de juego, situaciones sexuales, a los efectos de que vaya probando, llevaría a que mañana le inoculamos droga para que vaya probando, o lo llevamos a decisiones éticas. Una decisión ética es ayudar a un compañerito y la otra decisión ética, ya que lo vamos haciendo probar decisiones, es empujarlo por la escalera para abajo. A ver, como decía aquel delincuente Cancho, ¿se acuerdan de los años 60? Que dramáticamente decía que quería sentir el ruido de los huesos cuando pisaba un policía. Y bueno, son opciones. No les voy a negar que a mí en lo personal, no las puedo confesar,
pero determinadas opciones, y lo estoy diciendo en nombre de Roma, no lo vayan a tomar en serio, pero determinadas opciones de ver algunos antagonistas, por lo menos rebalarse en la entrada de la Cámara, que provocaría determinadas aplicaciones. Y eso que no me educaron para eso. Pero lo que quiero decir es que probar opciones diferentes puede ser una conflictiva muy grande. Así que queda el proyecto de ley de Marta, que lo vamos a estudiar con detenimiento, básicamente de defensa de la laicidad, y queda obviamente la voluntad y el esfuerzo que vamos a hacer para desterrar, creo que no va a ser fácil, estas propuestas didácticas para abordar a los niños de estas perspectivas, no perspectivas, de estas ideologías de género. Si son abordados por la perspectiva de género, brillante, adecuado. Si son abordados por la ideología de género, terrible, y nos enfrentaremos a una sociedad que no podemos todavía evaluar a lo que puede llegar, porque aquí hay un conflicto bélico, hay un conflicto cultural y hay un conflicto político que está permanente en cada día. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y buenas noches. Quería saber, si por ejemplo usted tiene allí, ¿qué parlamentario puede autorizar una ley? No, no es por ley. Lo hizo el CODICEN en el año 20 con una... A ver, ¿cuál es la Sí, claro. Cuando hace la opción el niño en quinto año, opción sexual, plantearle eso. A mí me preocupa porque tengo un bisnieto de 8 años. Entonces, Yo todavía a ver, como lo que sigo garantizando que el patriarcado se acaba porque mi hija es la exponente de la perspectiva